Esta semana hubo sangre en el mercado. Hay miedo por los efectos devastadores que pueda tener una segunda ola de contagios. Hay una altísima sensibilidad y fuertes reacciones que tenemos que entender cómo capitalizar. Y quédate hasta el final del video porque vamos a hablar sobre una empresa que se llama Nikola Motors. ¿Será que es una buena acción para invertir? Soy Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como Dani Pérez Trader para así ver muchísimo más contenido sobre inversión y trading. Friend, ya son 99 episodios de estos videos de esta serie de TradingView y ha sido todo un recorrido fascinante de información que te he compartido para que luego puedas compararlos con tus propios análisis, porque siento que de eso se trata y es definitivamente un ejercicio súper valioso. Bueno, esta semana, sobre todo en la parte final, Wall Street sufrió su peor caída desde marzo. A medida que se levantan las restricciones en los Estados Unidos y en el resto del mundo, las señales de una segunda oleada de contagios ha estado generando fuertes alarmas. Los inversionistas más cautelosos cerrando posiciones ante cualquier eventualidad se pudieran estar dando cuenta que la pandemia no ha terminado y que sus consecuencias aún no se saben con certeza. Friend, lo que es claro es que no se volverá a cerrar la economía según las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense en el caso de que venga una segunda ola del COVID-19. Bueno, yo estoy de acuerdo con esas declaraciones ya que la economía no venía bien y el efecto de todo esto ha sido devastador. De hecho, las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos se mantuvieron altas durante esta semana, lo que subraya que los desafíos que van a venir serán más largos de los esperados con esta crisis. Te había comentado en el video del TradingView de la semana pasada que el mercado iba a estar a la expectativa de las declaraciones de la Reserva Federal, que serían el miércoles. Pues bueno, proporcionó un panorama económico que puede ser persistentemente complicado. Una economía debilitada por mucho tiempo. Además mantuvieron las tasas de interés, pero les puedo decir que más temprano que tarde estas tasas van a pasar a ser negativas. A eso súmele que las protestas en los Estados Unidos no cesan y todo se caldea mucho más a medida que nos vamos acercando a las elecciones presidenciales en noviembre en los Estados Unidos. Todo un caldo de cultivo tremendo que nos ha traído este 2020. En fin, con seguridad vendrán muchísimos más paquetes de estímulos en el corto plazo. Así que vamos a analizar todos estos componentes en las gráficas. Vamos a analizar los efectos, las caídas que fueron muy fuertes durante esta semana. De hecho, en algunos casos llegó hasta el 7%, tremendo. Vamos a ver los escenarios que esperamos para el futuro del S&P 500, del Nasdaq, del VIX, del petróleo, en este caso el WTI, el oro y el Bitcoin con todos sus precios objetivos. El futuro del mini del S&P 500, fíjense la bajada tan impresionante que tuvo, fue aproximadamente el 7.6%. Eso fue justo al final de la semana, después del miércoles, las declaraciones de la Reserva Federal, como les decía. Pero un dato muy importante es que miren cómo el precio llega justamente a la línea de 200 y ahí no es capaz de pasarlo. Lo pasa y sobrepaso, pero no es capaz de hacerlo fuertemente y de ahí se devuelve al final del día miércoles. Impresionante. Fíjense cómo el volumen aumenta, ya ahora sí considerablemente por encima del promedio que venía prácticamente desde marzo. Acuérdense que esta ha sido la peor caída que hemos tenido desde todo esto, porque el mercado trató de surgir y yo les decía a ustedes que yo no pienso que el mercado pudiera llegar a máximos históricos, todavía lo sigo sosteniendo, ¿ok? Pudiera serlo, es un escenario factible y probable. Sin embargo, en mi caso, el escenario de más probabilidad todavía no es que llegue, ¿ok? Todavía yo sigo empezando o no creo mucho en este mercado. Ya les he comentado hace mucho tiempo que para mí esto es un fake market, un mercado no tan sostenido. Y fíjense la altísima sensibilidad que de una vez cae en un altísimo porcentaje. Si nos vamos a una gráfica un poquito más detallada, yo les comentaba que esta línea de tendencia iba a ser bien importante, ¿ok? Y cuando el mercado la pasara, aquí estamos, digamos, de alguna forma en este triángulo que yo les comentaba, que si rompía esta línea de tendencia, de ahí se iba a venir con fuerza. Eso fue lo que hizo y justamente a los precios que les había comentado. Fíjense que aquí, en este caso, les comenté a final de la semana pasada en el TradingView que el precio pudiera llegar a 3.225 y más o menos llegó a 3.231, 32 y de ahí el mercado
consiguió una resistencia importante y de ahí baja con muchísima fuerza. Pero esto es un movimiento extremadamente agresivo en el cual muy probable el mercado pudiera tener una altísima probabilidad de estar llegando al precio nuevamente de los 2.960. Pero fíjense una cosa importante, aquí se formó una línea de tendencia interesante donde el mercado, fíjense como al final la terminó respetando el día viernes, así que de aquí pudiéramos tener un movimiento bajista importante, es como el punto de partida, hay que ver cómo abre el domingo a las 6 de la tarde, pero fíjense que el mercado pudiera entonces llegar hasta este punto, pero si no, probablemente si el mercado se va hacia alcista, vamos a tener algunas oportunidades en largo mínimamente hasta el precio de 3.095. Así que en este punto creo que es importante señalarlo porque aquí sí vamos a tener oportunidades interesantes en largo. Si no, como estamos justamente en un precio importante, si no, con total seguridad el precio se puede venir a los 2.960 a principios de semana, que eso tenemos que tenerlo allí presente. Vamos a ver un poquito más detallado y aquí se puede ver claramente cómo el mercado está en una zona de resistencia interesante y de ahí pudiera venir entonces hacia abajo con fuerza como primer escenario, y si sube ya saben que tienen todo ese espacio para poder tener algunas oportunidades en largo interesantes. Ahora en el caso del NQ del Nasdaq nos podemos dar cuenta que el mercado nuevamente marca nuevos máximos históricos, llega más o menos al precio que les había comentado y de ahí se desploma de manera importante. No cayó tanto como el SP500, pero sí cae alrededor de un 5.6%, que es un precio interesante. Miren cómo el volumen aumenta de manera importante con respecto a todo lo que ha pasado desde marzo hasta acá. Fíjense aquí una gráfica más detallada. Les había comentado que mi precio objetivo era de 10.120, terminó llegando a 10.156 aproximadamente. Ahí hay una pequeña diferencia, sin embargo sigue estando dentro del mismo área. Fíjense cómo luego yo les había comentado que aquí teníamos una zona de soporte importante, el mercado de ahí resiste, sube aproximadamente unos 30, 25 puntos y de ahí baja de manera fuertemente ¿hasta dónde? Hasta el área que les había comentado aproximadamente de 9.460, 9.480, de ahí baja y de ahí se mantiene. Es importante que si el Nasdaq va a bajar, aquí hay una resistencia, ¿ok? Así que en este momento, si el mercado sube hasta aquí, este va a ser el precio definitorio dentro de este canal, porque si logra romper, probablemente vaya a ir nuevamente a testear el precio de los 10.000, y si no, aquí va a venir a este precio aproximadamente de los 9.532, que si logra romper, para mí se va a ir con fuerza, no solamente a los 9.500, sino a los 9.227, que es un precio para mí súper importante, y aquí se van a estar produciendo algunas oportunidades en corto. Para mí sigue estando, por ejemplo, en este momento la expectativa bajista, así que probablemente llegar a este precio 9.227 como primer escenario puede ser bien interesante. En el caso del VIX, el índice que mide la volatilidad, miren cómo el mercado subió de manera importante. Al final pasó el soporte, pero yo lo considero como un sobrepaso, no lo hace de forma definitiva y de ahí aumenta y hace un máximo más alto. Por lo que me hace dar a mí entender es que pudiéramos tener simplemente un retroceso para mayor continuación y empezar nuevamente con muchísima volatilidad, y eso representa o puede ser una señal de que el mercado probablemente vaya a tener más correcciones. Veremos qué pasa, sobre todo a principios de semana. El oro. Impresionante, les había comentado que para mí, mientras esté por encima de esta zona de soporte, sigo pensando alcista. Estamos teniendo tal vez un triple techo en este caso. Sin embargo, siento que el mercado todavía, en el caso del oro y más con estas correcciones que estamos teniendo en los índices bursátiles estadounidenses, es muy probable que el oro entonces pudiera ser el impulso que necesita para despegar y terminar de pasar esta zona de resistencia importante que está allí prácticamente desde abril de este año. Así que si logra pasar, probablemente lleguemos a los 1.790, y por qué no, si pasa a los 1.790 pudiéramos llegar a los 1.901. El petróleo, interesante, fíjense cómo no llega al precio que había sugerido de 41.3, pero sí llegó un poquito más allá de 40, entre 40.4 en el caso del WTI, y fíjense qué interesante, de ahí viene con fuerza, tal cual que los índices americanos, y también bajan por el temor de una nueva ola de contagio que pueda afectar fuertemente, y recuérdense que
porque en este caso la recuperación es muy frágil de la demanda de petróleo y el mayor consumidor mundial, que es Estados Unidos, si no está bien, si la Reserva Federal proyecta que va a ser la recuperación mucho más lenta, mucho más dolorosa, pues obviamente eso tiene una afectación directa con respecto al tema del petróleo y además las existencias crecientes o las existencias de petróleo están crecientes y eso genera obviamente nuevas preocupaciones por si se va a dar un nuevo exceso de oferta. Entonces el petróleo baja con fuerza y como yo les decía, fíjense que ahí está la flecha que había dibujado la semana pasada. Para mí el que esté rondando nuevamente el precio de los 30 es algo bastante probable y si pasa a los 30 pudiera llegar nuevamente a los 20 sin ningún tipo de problema. Así que para mí el petróleo se pone esto muy interesante. Bueno, en el caso del Bitcoin, súper interesante, rompe esta línea de tendencia también bajista, sin embargo no la hace con tanta fuerza. Todavía para mí esto es considerado como un sobrepaso y mientras está en este triángulo, para mí la expectativa alcista todavía se sigue generando. Tengo buenas expectativas con el caso del Bitcoin, el caso si rompe la resistencia de los 10.415, para mí sin lugar a duda pudiera llegar a los 11.500. Sin embargo, si rompe más o menos el precio de los 8.700, pudiera estar llegando a los 7.592, produciendo allí oportunidades para tomar unos cortos bien interesantes. Y si rompe los 7.592, para mí el escenario es que pueda tomar violentamente los 5.500. Sin embargo, como he dicho ya en anteriores videos, para mí el Bitcoin se ha ganado mi respeto. Para mí el Bitcoin ha sido un instrumento que se ha movido y ha sabido surfear la crisis sin ningún tipo de problema. Incluso ha estado bastante relacionado con el oro, bastante correlacionado con el oro, lo cual para mí es un dato muy importante porque recuérdense que en este momento en la economía estadounidense y en la mayoría de las economías del mundo se está inyectando muchísimo dinero y el Bitcoin tiene limitaciones de emisión, con lo cual pudiera ser que los inversionistas estén viendo este instrumento bastante bueno, sobre todo por la inflación que va a causar después toda esta emisión de dinero. Ya cuando las economías se recuperen, ese dinero circulante, cuando es mucho mayor, pues obviamente debería generar muchísima más inflación. Así que bueno, muy interesante lo que está pasando con el Bitcoin. Para mí la expectativa alcista continúa. Bueno, y las noticias importantes de esta semana según el calendario económico está cargada e impresionante, sobre todo de temas que tienen que ver con el presidente de la Reserva Federal. Fíjense cómo el martes va a hablar o va a testificar, igual que el miércoles. Eso es bien importante. Los permisos de construcción en esta crisis para mí son vitales porque me permiten de alguna forma ver qué es lo que está visualizando, si hay expectativa de que esto va a cambiar rápidamente o no. Eso va a ser el miércoles. El martes también tenemos las ventas al detal. Son ventas importantes, son datos importantes, son antes de la operativa, pero hay que tenerle un ojo porque en esta crisis, que las ventas minoristas repunten, pues es importante. Recuérdense que la caída fue impresionante. Aquí se están esperando datos positivos. El jueves, nuevamente, las solicitudes de empleo, importante. Y el viernes, nuevamente, vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal, en este caso a la 1 de la tarde. Así que bueno, creo que es una semana cargada y plagada de noticias interesantes desde el punto de vista económico. La empresa Nikola Motors debutó en la bolsa de forma soñada, pero es una empresa que no ha vendido una sola unidad. ¿Cómo puede pasar eso? Les cuento que puede ser un buen competidor para el nicho de personas que le gusta la marca Tesla. Así que Nikola Motors es el nuevo Tesla. Nikola Motors es una empresa estadounidense que nace en el año 2014 para diseñar y fabricar camiones híbridos. Espera poder empezar la fabricación de los camiones para el año 2021 y para el año 2023 espera estar distribuyendo aproximadamente entre 35 a 50 mil unidades. Si Nikola Motors puede cumplir su objetivo, probablemente durante el año 2022 pueda estar lanzando su camioneta al mismo tiempo que Tesla y su Cybertruck, lo cual genera obviamente una competencia feroz. Hay muchísimos datos curiosos alrededor de estas dos compañías, Nikola Motors y Tesla, y es que, por ejemplo, uno de ellos es que ambas empresas parten del nombre de Nikola Tesla, quien fuera el serbio estadounidense, inventor, innovador y futurista, bien conocido por ser pionero de la electricidad. Ambas compiten en un nicho muy particular que es el de los camiones. Y muchos piensan que Nikola Motors puede llegar y desplazar a Tesla. Sin embargo, Nikola Motors aún no ha vendido la primera unidad y desde la semana pasada se hizo pública
pública y ahora cotiza en la bolsa de valores, específicamente en el Nasdaq. Así que este debut se hizo a través de una adquisición de una compañía que anteriormente estuvo dirigida por General Motors Company. Su lanzamiento fue soñado, tan exitoso como curioso, de esos que muy pocas veces se ven. Se hablará por mucho tiempo de todo lo que pasó. Una compañía que tiene cero ingresos porque no ha vendido nada, tuvo una revalorización tan alta que llegó a los 31.000 millones de dólares de capitalización de mercado, cifra que está muy por encima de los 27.500 millones de Ford o los 20.000 millones de Fiat Chrysler, que tienen una cifra gigantesca de ingresos. Repito, todo esto de Nikola Motors sin haber vendido un solo camión. Esta acción tiene muchísimos haters, muchas personas que no creen en su modelo de negocio. Incluso la han asociado con redes piramidales, ya que en algunos casos puedes hacer reservaciones con $0 de anticipo. Otro tipo de haters son las personas pro Tesla, que odian la marca Nikola Motors. Pasa algo muy parecido con las emociones de las personas con las marcas, por ejemplo, de Apple y Microsoft o Pepsi y Coca-Cola. A mí me parece que esto es muy interesante. Y en el caso de la bolsa, hay muchas personas que también están apostando al que el valor de la acción caiga fuertemente en el corto plazo y están montando muchísimos cortos. Por cierto, a raíz de este lanzamiento exitoso de bolsa de Nikola Motors, se filtró una comunicación del CEO de Tesla, Elon Musk, instando a su personal a priorizar la producción del camión comercial, probablemente tras el fuerte ruido que generó este lanzamiento de bolsa. Claro que las acciones de Tesla también se vieron beneficiadas por toda la popularidad del lanzamiento de Nikola Motors y alcanzaron un máximo histórico de $1.000 durante esta semana. Muy interesante cómo estos nuevos competidores están ganando al menos la batalla del protagonismo en esta industria de tan larga data. Seguiré compartiendo información de valor sobre esta empresa y sobre todo de ese nicho tan exclusivo y tan competitivo. La ola de interés sobre los autos eléctricos o de otros componentes más amigables con el ambiente no muestra signos de desaceleración. Todo lo contrario, toda una gran tendencia. Frank, ¿te gustó este TradingView y te pareció importante su contenido? Bueno, si tu respuesta fue sí, dale like y compártelo con ese amigo que necesita ver este video para que no se lo pierda. Bueno, te recuerdo seguirme en todas mis redes sociales como @DaniPerezTrader. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView, ya en el episodio número 100.